Recording is on. Les cuento que no traje ninguno de los libros porque, claro, Ahí, no sé si por el celular puedes ver la... Ahí en el celular colocó el tema. Página 57. Quedaste ahora de medio lado, Rosita. Nos Quedaste pones de a ver lado. así. Tiene el micrófono apagado, ok. Tiene el micrófono apagado, Rosita. La vez pasada nos coordinó la reunión Livia. Hoy hazlo tú, Oscar. No, dale, claro, sí. No, yo ahorita no. Tengo Yo que estar arranco y ustedes pendiente. siguen, ¿vale? Bueno, Yo arranco, listo. pues. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, queremos alabarte y bendecirte. Queremos darte gracias, Señor, por tu presencia viva real en medio de nosotros, porque eres tú el que nos llama por nuestro nombre, el que nos congrega por medio de tu Espíritu Santo, que ilumina, que fortalece, que guía y que enseña. Alabarte y bendecirte, Señor, porque tú sabes todas las bendiciones que has derramado en cada uno de nosotros, pero también nosotros somos pecadores, Señor. Por eso, Padre bueno, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, llénanos con la luz de tu Santo Espíritu, para que hables en nuestra mente y en nuestro corazón y para que todo se haga como tú quieras. Por eso, Señor, te vamos a decir, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, done tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descansa de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Amén. Lávame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor. mi corazón, Señor. Déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón, Señor. Fórmame, Señor. Transfórmame, Señor. Transfórmame, Señor. transfórmame, Señor, tu espíritu. Déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Señor, con tu espíritu. Conviérteme, Señor, con tu espíritu. Conviérteme, Señor, con tu espíritu. Conviérteme, Señor, con tu espíritu. Déjame sentir el fuego de tu amor
aquí en mi corazón, Y de déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón, Señor. Y ahora para estar en la mejor disposición y todos en comunidad, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por mi gran culpa. Por eso Por eso, ruego Santa María, siempre. y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios nuestro, Señor. Amén. Bueno, entonces vamos a proclamar. ¿Alguien quiere proclamar el Salmo. salmo? Rosita, ¿lo puedes proclamar? Silenciada. Rosita, habla, así te escuchamos. No te escuchamos. Y tiene el micrófono abierto. Ay, yo no mandé el salmo, qué pena, ya lo mando. Sí, Ya aquí lo- lo tengo. Ah, no. Es el Salmo 150. Ya le tomé la foto y no la publiqué. Bueno, gloria a Dios. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Todo ser Alaben al Señor en su templo. Alábenlo en su fuerte firmamento. Alábenlo por sus obras magníficas. Alábenlo por su inmensa grandeza. Alábenlo tocando trompetas. Alábenlo con arpas y cítaras. Alábenlo con tambores y danzas. Alábenlo con trompas y flautas. Alábenlo con platillos sonoros. Alábenlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Alábenlo en su templo, alábenlo en su fuerte firmamento. Señor, en todo lugar debemos alabarte. Te alabo y te bendigo por eso, Señor, en el templo, en mi casa, en mi cama, en mi trabajo. ¿Cómo no alabarte, Señor, si tú eres el que nos dio la vida? Tú eres el que nos da todo lo que tenemos diariamente, nuestro alimento, nuestro trabajo, nuestra familia. ¿Cómo no alabarte, Señor, si tú mereces eso y mucho más, Señor? Alabanzas a ti que eres el Rey Celestial. Alabanza que eres el misericordioso, el que siempre nos perdona, el que siempre está ahí presente. Eres tú, Señor, digno de alabanza. Te alabamos en cada instante y en cada momento. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Alábenlo por su inmensa grandeza. Señor, tu grandeza es única, es inmensa, es infinita. Todos los días estás ahí, Señor, en todo momento, siempre. Y se nos olvida alabarte, porque todo lo que somos es por ti, Señor. Te alabamos porque todo lo que nos das, por todo lo que nos das, te alabamos por cada día nuevo de la vida. Te alabamos por nuestra familia, te alabamos, Señor, por la naturaleza, te alabamos por nuestros ingresos, por nuestras cosas materiales, te alabamos, Señor, sobre todo porque siempre me amas, porque siempre estás conmigo, porque nunca me dejas solo, porque estás pendiente de mí y siempre nos envías quien nos reconforte y nos ayudes. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Cómo no alabarte y bendecirte, Dios Rey Celestial. Por tu presencia vive real en medio de nosotros. Cómo no alabarte y bendecirte, Señor.
por todo lo que nos rodea, por nuestro esposo, esposa, hijos, padres, hermanos, para alabarte y glorificarte por cada uno de ellos, Señor, porque son tuyos, Señor, y tú me los prestas también. Con una darte gracias, Señor, por cada detalle del día, por el frío, por el calor y por la lluvia. Gracias, Señor, por el alimento, el techo, el abrigo, el descanso. Gracias, Señor, con una darte gracias, Señor. Cada instante de nuestra vida, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos y estás velando nuestro sueño. Con una darte gracias, Señor. Sí, desde que eres Dios pensaste en cada uno de nosotros para estar aquí. Cómo no darte gracias, Señor, y cómo no alabarte. Si solo tú tienes el poder, el honor y la gloria, para que al nombre tuyo todo se doble en el cielo y en la tierra y en el abismo. Cómo no darte gracias, Señor, si solo tú lo puedes hacer todo y nosotros no. Glorias y alabanzas sean para ti, mi único y verdadero Dios. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Te Te alabamos. alabamos, te te bendecimos, te damos gracias, Señor. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Sí, señora. Señor. Ah, bueno, entonces me tocó meterme por el celular, porque parece que en la tablet no aguanta las dos cosas. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Sí, Señor. Todos, porque somos tu creación. Y por eso tú mereces que te alabemos, te demos gracias, glorificamos. Porque somos criaturas tuyas, somos obra de tuya, de esta creación, y todo lo hiciste bien. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tanta bondad, por tu misericordia que a cada momento se manifiesta, por la vida que nos das, por el aire que respiramos, por esta reunión, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos Bendecimos y te gracias. damos Gracias, Señor. Ay, Oscar, te voy a sacar del celular. Allá. Acá, ¿ahí me estás escuchando? Sí. Sí, ¿Sí? Sí. Ah, listo. Era lo que necesitaba. Ahora, espérenme. ¿Y ahí me escuchan o no? Sí. sí, señor. Sí, sí, sí. Ya. Listo. Es que estaba ahí porque no sé qué era lo que le pasaba. Listo. Bueno. Habíamos llegado como hasta la mitad de la página 57. Ahí creo que donde dice Pues el si quiere vuelvan 95%. Vuelve, arranco a la arrancar. página. Sí, yo creo que sí es mejor que la volvamos a arrancar. Listo. Recuerden que Sí, sí, tengo sí. 10 minutos, ¿vale? Listo. Sí, Porque es señor. que la chica de la comunidad, Marta, no está en el país. Entonces, ya se puede. Ah, sí, le toca a su merced estar ahí, claro. Está en Polonia, ¿cómo la ve? En la luna. Sí, nos Lejos habías de la luna. comentado que estaba en Polonia. Bueno, entonces vamos a hacer terminar el tema. Vamos a tratar de terminarlo. ¿Listo? Dice. Sí. El sector territorial es integral e integrador. Entonces, recordemos que nosotros en nuestras parroquias territoriales, pues tenemos, cada parroquia tiene un límite, un territorio específico. Si nos vamos al obispado castrense, cada unidad militar es un territorio específico. Y acuérdense que en el obispado castrense, todas las parroquias del obispado castrense tienen son el ¿Jubileo? año jubilar, son jubilares, todas. Sí, todas. Donde usted vaya. O sea, no necesariamente como Bogotá, que la arquidiócesis, que San Clemente, que digo que arriba el Señor de los Milagros, bueno, y que la Virgen de Lourdes en determinadas partes. Oaxaca, no. El obispado castrense a nivel nacional, todas las parroquias son jubilares, entonces eso también es una característica. Pero en nuestro territorio como tal parroquial tenemos que mirar si está bien en sectores. Acuérdense que la semana pasada hablábamos de eso. ¿Cuántos sectores tiene la parroquia? Para poder llegar a todos los sectores. Pero eso no se hace de una, ¡pum! No. Necesitamos saber qué personas, qué misioneros hay para poder hacer eso. Entonces, por eso dice, se da ahí todo a todos. ¿Cómo que se va? Claro, se da todo. ¿Qué es todo? En el momento que lo que se da, querigma, por ejemplo. Ustedes ya saben que el querigma es la fundamentación de nuestra vida cristiana católica. Son todas las raíces, donde empezamos a tener lo que llamamos la iniciación de la vida cristiana. Entonces son los sacramentos. ¿Cuáles son? Bautismo, confirmación y Eucaristía. Ya nosotros en comunidad lo sabemos, pero la gente que no sabe, pues se queda como en las mismas, ¿cierto? Entonces nos dice, la presencia y la acción misionera y pastoral de la parroquia se lleva a todos, en donde ellos viven. Ahí ya no hay miedo de la penetración de otros grupos religiosos o de sectas. La presencia de la parroquia católica es total y esta alimenta a sus miembros, siendo una parroquia en permanente estado de misión, evangelizada, evangelizadora e intensamente discipuladora.
¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, llevo una persona a Dios, ya llevo una persona a Cristo, yo debo estar pendiente de ella para que siga caminando con Cristo. ¿Sí me entiende? Entonces, para que no se desaliente, no, que esta vida tan no hay que, porque ya te le dicen, Dios te ama y si me ama tanto, ¿por qué me pasan todas estas cosas? O sea, le hacen a uno esa pregunta, ¿verdad? Y la persona no sabe que es que lo que le pasa a uno son decisiones de lo mismo que uno ha hecho. Entonces, es bueno que tengamos en cuenta. Nos dice entonces que se da y se provee ahí de todos los elementos de la vida cristiana y eclesial. Se da todo. Los bienes reciben de su parroquia todo lo necesario, los fieles, en su vida cristiana plena. Consecuencia de esto, se tiene una descentralización del templo, donde solo se tiene un 5% de la acción en el templo, o sea, los servicios cultuales y sacramentales o reuniones por razones de salones. Y el 95% en dónde? Pues en los sectores. La vida cristiana y eclesial es donde la gente vive y trabaja, no solo en el templo. A partir de las pequeñas comunidades articuladas y vinculadas por los sectores, se podrá tener una parroquia, comunión de comunidades. Por eso es bueno que todos los movimientos apostólicos que hay en una parroquia estén unidos al tronco. ¿A quién es el tronco? En este caso, pues Cristo. En este caso, el párroco. Por eso el párroco debe estar pilas. Por eso el padre Amador dice que muchos sacerdotes le dicen a él que es que el cine tiene mucho trabajo. Pues sí, tiene mucho trabajo, pero ¿cuántas personas llegan a Cristo por medio de ese trabajo? ¿Sí? Y lo otro es que cada uno de nosotros somos responsables de eso. Nos dice entonces que el sector es una división intermedia que ayuda a integrar y a vincular. No pretendamos construir la integración fuerte a nivel sector, porque eso dividiría la parroquia. Lo que sea en un sector se va a dar en todos. No es que aquí damos una cosa, aquí hablamos de María, allá hablamos de Jesús, allá hablamos de los santos, no. Es una integralidad, hablamos de todo. El sector es para vinculación entre personas, pequeñas comunidades y la parroquia, y para ciertos eventos y actividades que conviene hacer a nivel sectorial y no a nivel macro parroquial. Uno a nivel macro parroquial puede ser las fiestas patronales de la parroquia. ¿De dónde viene la gente? Se supone que todos los sectores de la parroquia, ¿cierto? Hasta los que nunca vienen al templo vienen a la fiesta patronal, como pasa con el Día de la Virgen del Carmen. ¿Ustedes han dado cuenta de eso? Al templo llega gente que nunca va, solamente va el 16 de julio a la Virgen del Carmen para que le bendigan su carro. ¿No se han dado cuenta? O Es para como que que le pongan el escapulario. no solamente para el escapulario, también para que le echen agüita al carrito. No, de verdad, eso es especial. Entonces nos dice, el sector es un factor de vinculación, de articulación, de lo pequeño con lo grande. Lo pequeño es la persona, la familia, la pequeña comunidad vinculadas entre sí y con los demás sectores de la parroquia. Por eso el padre que va a hacer ese encuentro de comunidades el 18 de octubre es para que tratemos de ir presente, porque es presencial. La idea es que todos vayamos para que nos conozcamos, porque yo no sé si ustedes conocen las otras, en este momento ya son 26 comunidades, ¿las conocen? No. De pronto conocen uno que otro, pero no conocemos a toda la gente, ¿cierto? Entonces, para hacer una integración. Dice aquí como tal que debe haber una reunión mensual de alabanza, de enseñanza doctrinal, según lo que vea que se necesita, sin tener un programa preestablecido. Una clase la doctrina social de la iglesia, alguna dinámica para que se conozcan y luego la Eucaristía. A nivel sector conviene conocer y enfrentar las necesidades y problemas de tipo social. En la parroquia hay sectores más o menos, por decirlo así, de clase media, pero también hay algún sector que es de clase de tipo 1, por decir así. Y uno debe estar más con ellos, o necesitarlos, o apoyarlos, o estar pendiente de los que necesitan. Por ejemplo, aquí en la parroquia hay un sector donde se están metiendo como pandillas. Y entonces el padre, para poder entrar allá, necesita otras personas de bien, por decirlo así, de la comunidad, que hay una comunidad en ese barrio del Rosal, y pues lo acompañan al padre. Cuando el padre avisa, ya voy para allá, alguien está esperándolo para poder entrar sin problemas, porque la capilla queda en toda la mitad del barrio, ¿sí? Entonces le toca atravesar como la mitad y pues siempre es así como azarosito. Uno porque ya iba por allá, pero pues siempre es mejor uno cuidarse, no dar papaya, dicen por ahí, ¿cierto? Mejor cuidarse. Nos dice entonces que para que todo esto se realice se necesita contar con un equipo de personas, responsables de sector, coordinadores de subsector y visitadores, que estén trabajando en el sector, promoviendo todo el plan pastoral, integrando a las personas. Las personas desde que salen de los retiros de evangelización, se les va dando una responsabilidad misionera en los sectores como visitadores. Dice que uno para unas 20 familias, pero eso se hace en México. Pero para nosotros en Colombia, generalmente le dan 5 familias a cada persona para que visiten el mes. Entonces, una vez a la semana, usted visita
o cada 15 días. Lo importante es que usted por lo menos una vez al mes los visite. Esté en contacto con ellos para que se den cuenta que necesita, cómo van. Porque con el visiteo que hacemos nos vamos a dar cuenta qué niños hay sin bautizar, cuántas uniones libres hay, cuántos jóvenes sin confirmación, todo eso. Y entonces van siendo los ministerios para poder atender eso. De lo que se encuentra en el visiteo es que se forman los ministerios. Los ministerios no se forman antes de, no, después de. Siempre que sepamos cuál es la necesidad del barrio, ¿cierto? La pequeña comunidad es solo la célula del cuerpo eclesial, que es la parroquia. Los sectores son como las grandes partes del organismo, tronco, extremidades. La sectorización es para facilitar el visiteo, para facilitar las acciones, eventos y como medio de vinculación. El cuerpo eclesial local es la parroquia, no el sector ni la pequeña comunidad. Y la pertenencia y estabilidad es en primer lugar ¿a quién? A la parroquia. Y son en segundo lugar al sector y a la pequeña comunidad. Así la parroquia va haciendo comunión de comunidades, lo que es facilitado por los sectores. ¿Qué es lo ideal? Que en cada parroquia que hay ministerio, las personas que pertenecen a X o Y ministerio sean de todos los sectores. No, es que son de los que vivimos aquí al pie de la iglesia. No. Como decía el padre, pues las párrocas. Hay párrocas que no dejan entrar a la gente. Ve, mira que yo quiero estar en el ministerio del turismo. Ah, no, aquí ya estamos completos. Y ustedes saben que él quiere tomar la decisión. ¿Quién es? Pues el párroco. Pero hay gente que toma ese atrevimiento y le dice, no, usted ya no puede estar aquí. Yo siempre les digo a las personas cuando les dicen eso, hablen directamente con el párroco. Ah, que es que el Ministerio de Salud, por ejemplo, para llevar la comunión y para visitar enfermos. No, pero es que el padre aquí ya estamos, somos un grupo de 10 y ya no podemos entrar más nada. Siempre en todos los barrios hay mucha gente para visitar. Entonces, ¿cómo vamos a decir que no? Nos dice entonces a la pequeña comunidad de base, como a la familia, se llama iglesia doméstica o iglesia por las casas, pero es solo un término usado en analogía y por extensión. La parroquia, como dice el Papa, es la última localización de la iglesia, la primera comunidad eclesial, la primera y más inmediata visibilidad de la iglesia para los fieles, el órgano normal y primario de la cura de almas, el lugar donde se hace presente la iglesia. Usted ha notado antes cuando iba a llegar a un pueblo, ¿qué es lo primero que se veía? La cúpula de la iglesia, ¿se acuerdan? Y en esos sitios, pues solamente hay una parroquia. Pero entonces, imaginen nuestro medio territorial, cómo estamos, cuántas parroquias hay a nuestro alrededor. Yo puedo ir a esta, o sea, es de libre elección que yo vaya, ¿cierto? Entonces, cada uno escoge, por eso el sentido de pertenencia es tan importante. Se necesita entonces redescubrir, reformar y renovar el lugar y el club de la parroquia para el cumplimiento de la misión y de la pastoral de la iglesia, como instancia esencial, básica y prioritaria. Una parroquia dividida en sectores, una parroquia comunión de comunidades, una parroquia comunidad evangelizadora es una iglesia, comunión misionera. Amén. Pues le di un poco la carrera porque ya saben que voy para el otro grupo, pero sigan ustedes ya en el grupo y pueden seguir comentando del tema. Y para la otra semana, si desea alguna cosa, pues me preguntan, ¿vale? A ver qué me los Listo, mil acompaña. gracias. Listo, María C. Un Dios los abrazo. bendiga, cuídense mucho, Saludos de bendiciones. Ronald, que ayer estuvo por allá. Ah, sí, chao, chao. Rosita está O sea, silenciada. Ya. ay, sí, o sea que para la otra semana vamos a ver es las preguntas que se hacen en relación con con este tema, ¿cierto? Que es de la calle, de Sí, la cartillita de, sí. sí, y yo pienso que tenemos que empezar a mover a ver qué es lo que está pasando pues en la comunidad. Ayer yo estaba hablando con Ronald, ayer estuvo Ronald allá en La Picota, nos acompañó, hacía como Mm, 7 años que no iba, ¿Cuántos? 7. fíjate. Sí, ayer tuvimos ahí pues unas cositas y unas cosas interesantes porque pues Ronald no iba y él dijo que era que porque él antes cuando estaba yendo allá a La Picota pues se daba cuenta que él no tenía mucho conocimiento y que se hablaban muchas cosas y él dijo me voy a dedicar a aprender, a formarme y por eso fue que entró aquí con el obispado castrense y empezó todo su proceso, estudió creo que teología y todas esas cosas, entonces pues él por eso volvió ayer, ya teniendo como un poquito, y ahí hubo unas cositas, pero muy interesantes. Y, y estábamos hablando precisamente de eso, que yo le decía, bueno, Ronald, ¿y cómo vas con tu comunidad? Me dijo, pues mi comunidad desapareció, donde él empezó. Y yo le dije, pues mira que yo ya he hablado con una persona, ustedes creo que lo conocen, Néstor Vargas, que está en el grupo de Martica,
Y con Néstor hace más de un año hablábamos porque yo le decía que cuál era la opinión del cine, como él es de la Renovación Carismática y él era uno de los miembros de los que hacían los estudios y pasaban los informes de la renovación a la, a la conferencia episcopal y demás entes eclesiales. Entonces él decía que el cine tenía un problema y eso es lo que tenemos que hablar con el padre, y es que las pequeñas comunidades o sea, inician muy bien, pero a medida que va pasando el tiempo van disminuyendo y van desapareciendo. Y es algo que nos está ocurriendo acá, ¿cierto? Mire, éramos 12 y se va disminuyendo. Y es Pero ahí hay una cosa de casi que ya cuando quedamos solitos, Oscar, somos estos. Por ahí la única que dejó de asistir, que asistía con regularidad, pero no participaba, era la señora que vivía ahí por San José de Calasanz. Pero el resto, más o a menos, Sarita Sarita. me la he encontrado, a Sarita me la encontré y todo, pero mira, por ejemplo, Ingrid no volvió. Y con los que empezamos todos los cursos que eran virtuales y después de que empezamos ya comunidad a comunidad, nos redujimos a la mitad, ¿cierto? Y ahí más o menos constantes. Pero ahorita, por ejemplo, Ingrid no se volvió a conectar y pero ella se se volvió a conectó muy No, pero poco, es que, no, ya estando Oscar, solitos, es que Ingrid estaba con el esposo en el grupo. sí. Entonces el padre dijo, no, es mejor que participen los dos en el mismo grupo, ¿no? No, no, Entonces no, por eso, no era Ingrid, era Jenny. Jenny era la del esposo que están en parejas. Jenny, perdón, entonces Sí, Ingrid es la que ella se conectaba, que también iba a la picota y que trabajaba con máquinas ah, de que costura. tenía, ¿Cuál era claro, la que sí. tenía el pelo como por los hombros? ¿Ingrid? Exactamente, sí, señor. Sí, una de Pero ella película. también de participar, se conectaba a algo, pero de Pero no participar, no. participaba porque ella trabaja, entonces ella está en el trabajo y uno no puede participar. O sea, oye, Yo pero digo ya estando, ya cuando nos abrieron, más o menos sí nos hemos mantenido los que son que no. Yo, Yo creo que nos yo abrieron le como pongo 12 entre y 6 y estamos 7. como 8. 7, 7, 8, 7, creo No, yo. no sé. No. Porque estamos Rubén Darío, Janetcita, Magdalena, Livia. Livia, Ya, esos somos. 7. Ujú, Los eso. 4 que estamos ahorita y Livia, Magdalena y Y Janet. Janet. Eh, Janet, Pero el resto, de verdad, la única que medio se conectaba con regularidad, pero no participaba era Sarita. El resto, las otras fueron muy esporádicas. sí, ahí Sarita yo le dije, me dijo que pues que ella tiene problemas con su teléfono, pero que pues le colocaban citas casi siempre los jueves, entonces que por eso no se conectaba. Pero bueno, ahí vamos ya. Entonces, eso hablamos algo con Ronald y la cosa es que nos toca mantenernos. Ahorita, por ejemplo, Liviecita fue la que no nos dijo, porque casi siempre todos decimos no puedo, no me puedo No, conectar o algo. Magda. Magda, Magda, hoy no, quién sabe qué sería. no, Magda no avisó nada porque ella sí avisa ahorita cuando o no va a entrar. Sí, de entonces pronto hay debe que estar por llamarla. entrar, debe estar haciendo alguna cosa y dijo yo alcanzaré a entrar y como le pasó una vez que llegó ahí sobre el tiempo también. Eso, le preguntamos ahí, ahorita la llamamos a ver qué sería, porque pues casi siempre se excusa y hoy no lo hizo. Bueno, entonces, ¿qué tomamos hoy? Pero digamos, Ronald está sin comunidad. ¿Por qué no lo invitamos a que se una a esta? ¿Por qué no le No, dice? me dijo que estaba con otra, me estuvo comentando, pero ahorita le podemos decir y le podemos decir que si quiere Porque al que... fin y al cabo estaba con nosotros y voy a decir otra cosa. Ronald vive aquí cerca a mi casa, él vive como en la 100 en En Torres la de la 100 100. allá donde recogimos las Pero, cartillas. No, pero ahí no, creo que... las cartillas las recogimos en la oficina. Ah, Sí. En la 100,50. Él vive en la 100,63. Unas mm, torres altas que hay ahí, torres de la 100 antes del Movistar que hay ahí, Ya, mm, ahí al frente de la de la Rábida, Renault, del concesionario, como hay como una de Renault ahí. Renault, en todo el frente, la portería Eso. esa grande que hay en todo el frente. Ahí vive Ok, Ronald. ok, ok.
Y, Sí, y- ayer estuve hablando y él es coronel, ¿no? sí, él es coronel retirado hace rato, él caminó en, Sí, En Y Santa Bárbara. es una persona que aporta, él aporta harto. Sí. exactamente. Él, pues caminó en Santa Bárbara de Usaquén, ayudó a abrir en Emaús, Nuestra Señora del Buen Consejo, también ayudó a abrir acá de Verbum. Él es activo, sino que él pues va y viene en las cosas, pero es una persona que aporta mucho, mucho. Sí, Ujú. Listo. Entonces, bueno, hoy supuestamente entonces tenemos que estar hablando del tema que nos colocó María C, ¿cierto? que es lo de la parroquia, Ujú. que, que realmente eso no es tan fácil de hacerlo. O sea, en este momento, en este tipo de ciudades donde la mayoría de los se está volviendo edificios, entraron edificios muy fregados. Ella nos decía, no, pues que los que vivan ahí y todo eso, pero no sé, o sea, yo a veces esto me parece complicado, complicado. Lo de las comunidades me parece bueno, ¿Sabe? pero Y Oscar que conoce, yo no conozco, ¿por qué no nos cuenta esta parroquia de San Francisco de Asís? ¿Qué es lo que conoce Oscar? ¿Qué queda allá? Porque yo no he ido nunca por allá ni nada de eso. ¿Dónde está Ah, bueno. ubicada y esas cosas? Porque ¿La conoce o no? La parroquia. no. Es, es, es una parroquia muy interesante, porque el otro día llego y le digo yo a un muchacho del grupo de Jesús Salva a mi familia, que es un servidor, y él me dijo, no, yo no puedo ser servidor. Yo le decía que quería que fuera servidor. Me dijo, no, yo no puedo ser servidor porque yo no soy casado. Entonces yo estoy buscando restaurar mi matrimonio, pero yo no soy casado ante la iglesia, entonces me toca primero casarme por la iglesia. Entonces yo le dije, pues yo tengo un amigo y hay un padre que ayuda mucho a parejas a casarlos y por plata y todo eso, pues no hay problema, es el padre Amador. Eso fue hace tiempo, yo no le dije que era amigo, le dijeron entonces llega y él me dice, pues yo ya fui allá, pero mi esposa no le gustó, dijo que cómo me iba a casar en una cárcel. ¿Cómo es la parroquia de San Francisco de Asís? La parroquia San Francisco de Asís es una capilla que queda en la estación del Ricaurte. ¿Listo? El Ricaurte es allá donde hacen los zapatos, ¿no? Ahí en el Sí, barrio. no, el como en el Restrepo, sur, el Restrepo. el Perdóname, Restrepo. El yo siempre me Ricaute es quedo el con de las artes gráficas, sí. Restrepo es el de los zapatos. el Restrepo, perdón. Entonces, la parroquia es una capilla que queda en la estación de policía del Restrepo. Entonces, cuando tú vas a entrar, entras a la estación de policía. Y cuando entras a la estación de policía, te dice, bueno, entre para la capilla que queda en el segundo piso. Cuando tú vas a entrar al segundo piso, están todos los calabozos y están todos ahí gritándote y todo eso. Entonces, cuando tú estás encima de la capilla, estás escuchando a todos los privados de Detenidos. libertad, a todos los detenidos. Entonces, claro, es una parroquia, una capilla que está dentro de la estación de policía, que solo asisten los policías de la estación, ¿sí? Y de los de por ahí del CAI. Entonces, por eso también el Venga, padre una casa. pregunta. ¿De qué tamaño puede ser esa estación? ¿Media manzana? ¿Una manzana? La estación viene siendo casi como media manzana, una manzana, media manzanita más o menos. Media, yo le calculo como media manzana. Ahí queda al frente, creo que es un Colsubsidio, si mal no estoy, ¿sí? Y, y, y entonces, pues imagínense, tiene también el templo, ese barrio que es el de, ahí esa se llama la parroquia de, mm, Santa Cecilia es la de allá. no, la del Restrepo, ¿cómo es que se llama esa que es grande? Ay, no, es que yo iba allá harto. Bueno, No, ella tiene Maús, la del Restrepo tiene Maús. Pues, y, exactamente, sí, yo y allá fui es varias grande y veces. lo tiene hace rato, pero Todo eso es grande. Entonces, pues él está, imagínate, es una parroquia que la parroquia ir a tocar puerta por puerta no puede porque es una parroquia que es precisamente para los policías. Entonces, ¿quiénes son los que van a Eucaristía? Simplemente
los policías, no va nadie más, y a los que el padre invita. Entonces, por eso, ¿quiénes le ayudan al padre en ese apostolado, en todo lo de la parroquia? Pues los que estamos Los policías. en las comunidades. Entonces, cuando yo fui allá, cuando él invitó que para la Semana Santa, yo dije, voy a ir allá, porque él no tiene mucha ayuda. La Pero cuando Valvanera es la parroquia del la Retiro. Valvanera, es correcto, la Valvanera. Cuando llegué allá, entonces él trabaja Emaús Parejas, trabaja todos los grupos de coinonía y todos los que van iniciando. Antes se iniciaba también todos los programas de teología, entonces él estaba ahí con muchos grupos. Entonces él tiene muchas personitas que le ayudan y que están ahí cercanos. Entonces ellos son los que en realidad le colaboran. Ahora Mm, será, por ejemplo, Ronald y María C. Ronald ya no está muy metido ahí. María C sí. Ronald, acuérdense que él estaba conjunto con María C. Y sí, ya eso, yo no sé ahorita. Y íbamos al tiempo dos grupos, los de los jueves y los lunes por la noche que estaban con Roberto Torres. Eso, entonces ahorita siguen abriendo comunidades. Ahorita empezó otra vez Coinonía. coinonía, que la empezaron la semana pasada, me parece. Exactamente, pero están todavía aceptando personitas ahorita. Entonces ahí está el padre, ahí está. Entonces, pues ese es, él como que se mueve mucho es por ese sector y pues está ayudando también, sobre todo todos los de Coinonía entran con los de la policía, ¿no? Policía, amigos y Sí, conocidos. de la policía hay bastante. Yo el otro día estuve en un retiro que invitaron como un sábado y la que dirigía eso era como una teniente o no sé cuántas y todos eran como de la policía. O sea, yo en medio de todo dije, yo estoy aquí como que no cuadro aquí, pero bueno, yo participé, o sea, escuché todo lo del retiro y tenían preguntas y bueno, se hacían como grupitos así y uno participaba, sí. Sí. Exactamente. Entonces ahí, por ejemplo, yo el otro día a mí me estuvieron pidiendo para que acompañara iban a hacer un congreso grande por allá en los llanos, bien adentro. No me acuerdo ahorita cómo se llamaba el pueblito, pero era un pueblito que pues es lejano de Yopal, más o menos como a 3 horas. Y es muy grande en Renovación Carismática. Me estaban invitando allá para que estuviera, pero cuando me dijeron que yo que pertenecía, yo les dije, yo estoy en una pequeña comunidad del Obispado Castrense y también estudiando teología con el Obispado, y por eso de una vez ya me dijeron, no puede venir acá, porque pues aquí es zona crítica y donde sea algo del Obispado, pues no. Entonces, ¿qué es lo que hace el padre? Vincula a todos los de Coinonía a los diferentes policías de diferentes zonas, no solo Bogotá, sino de otras. Sí, Y los absorbe con la parroquia San Francisco de Asís. Entonces, así él va creciendo su comunidad y mostrando como el alcance de la parroquia, porque pues la verdad es que no tiene acción allá, ¿sí? sí, o sea, eso que dice el manual no lo puede aplicar el padre. O No, sea, porque lo está aplicando de otra manera, No, porque porque está es invadiendo muy primero a la complicado que no, Valvanera. no puede, no puede hacer. lo que dice Gustavito, está invadiendo el territorio de la Valvanera y él Y no lo el puede hacer. arquidiócesis de Bogotá y él es otra diócesis. Exactamente, entonces él todo lo trabaja, por eso él todo lo maneja mucho virtual, ¿ven? El padre todo lo... Pero fíjese que es una metodología que en el fondo sí tiene alcance. Lo que pasa es que también tiene el problema, es que las comunidades se van diluyendo, se van No, achicando, se van. Entonces eso no está bien, o sea, porque la idea es que por lo menos se conserven siquiera 10 personas, que seamos firmes, o sea, porque Exactamente, no se necesita que sea un montón de gente, pero sí que los que hay pues se mantenga. y hay ese, exacto, y hay ese compromiso. Miren la experiencia que yo tuve ahorita con el encuentro con las personas del Rosario. En realidad era un grupo más grande y resultamos quedando 12, es hasta simbólico el número. Y entonces dijimos, no, tenemos que conocernos, pues ya tanto tiempo,
y organizamos, eso lo planeamos como con antelación y fuimos dando una cuotica a cada uno para tener como un montico para, sí, se había que, para cuestiones de desplazamiento y todo eso. Y lo planeamos y qué encuentro tan maravilloso, ese amor, o sea, se sintió ese amor como de los primeros cristianos, donde como un mismo sentir, eso es lo que debe ser así la comunidad. Y nosotros debemos ser así, o sea, yo ya me siento con ustedes lo mismo, así unidos, que cuando Yo, los yo, vea, ay, los abrazo, porque sí, no somos ya unos hermanos de comunidad, pero tenemos que perseverar, porque es que la perseverancia es lo que se logran las cosas, porque, ay, no, eso ya está como muy, muy poquitos, ay, no, yo ya no, hay que seguir, ¿sí? ¿Qué decías, Gustavito? que pues uno, digamos, yo no conozco a Rosita, no la he podido tocar, no la he podido No, abrazar, No, pero yo la pero por lo siento menos muy nos hemos visto cercana. la cara, No, no, y te pero por siento lo- muy cercana, más cercana que sí. muchas personas de otras comunidades en que uno está y con las que habla y está, cuenta sus intimidades acá, Gustavito. Con otras está cercano, pero ni siquiera se sabe lo que hay acá ni lo que pasa en su interior y en su contorno. En cambio, aquí lo tenemos. Eh, Porque hemos, sí, yo, entonces, nos hemos, lo del padre Amador, yo desde el principio, yo no sé por qué yo llegué, voy a contar esto, porque terminé acá fue como creo que por Ronald, se estaba yendo ahí a Maus y Verbum y empezó con la sobadera. pero fue que nos ofrecieron a los que íbamos a la picota esto. No, no, Es que fue a mí fue Ronald, creo que a mí algunos, fue Ronald. porque yo iba a la picota, pero ya había pues como hubo la pandemia y todo eso, pues no se pudo volver. Pero de todas maneras, seguíamos como relacionados, porque yo, digamos, sigo colaborando económicamente para lo de la compra de los minutos de amor, porque eso es un compromiso. Yo digo, no, eso lo hago porque sé que ese libretico, ese folletico sirve mucho porque está la palabra de Dios. Entonces, que todos los meses tengan, ¿no? entonces, Gustavito entró a Querigma por Ronald. Por Ronald y Nosotros, como porque, como por apoyarlo, digamos, como listo, porque hay que sí, llevar a alguien por... alguien. Listo. Nosotros, por ejemplo, entramos Rosita, que yo a Rosita a la picota cuando yo iba no la había visto, ¿no es cierto? Tú y yo no nos habíamos visto en la picota. No, Rubén Darío, ¿tú a Rubén Darío también lo conociste allá en la picota? No, tú a él tampoco. no, no. De pronto, sí, lo que pasa es que como íbamos tantos, Sí, bueno, sí, pero entonces, entonces, mira, nosotros, ¿cómo entramos aquí a Querigma con el padre? Porque cuando nosotros empezamos a ir, yo fui bastante tiempo a la picota, dejé de ir y yo retorné, creo que fue después de la pandemia, me parece. Entonces, cuando empezamos la pandemia, algo me preguntaron y empezamos nosotros necesitamos formarnos porque aquí los servidores de la picota cometen muchos errores y cuando entramos aquí nos cogen los evangélicos y los mismos privados de la libertad y nos dan sopa y seco y aquí hay que saber. Y Andrés Villarroel nos dijo, los que quieran estar en pastoral penitenciaria tienen que entrar a Querigma y a todos nos pusieron que yo conozca solo de pastoral penitenciaria quedamos Rosita, Rubén Darío, Ingrid y yo. No sé quién más estuvo ahí, pero yo no he visto a nadie. estaba María Claudia, María Claudia de la parroquia de San Bartolomé, ella también, ella hizo el curso de querigma. Lo que pasa es que ella ahora se involucró mucho con la parroquia en lo que es la pastoral de la salud y lo de para ir a visitar a las casas geriátricas, que por el lado de Niza hay muchísimas. Entonces ella es la que coordina todo eso. Entonces tal vez y además también está metida con lo del el pan compartido, o sea, ella está como muy entregada porque ella vive pegadito prácticamente a la parroquia, entonces está muy entregada, entonces tal vez esto le implicaba un tiempo que no tenía, entonces por eso yo creo que no, pero ella sí hizo el primer curso de querigma, inclusive ella creo que quedó con en nuestro grupo, pero Listo. después no volvió. Pero yo, por ejemplo, yo no sabía que era el padre Amador. Yo sabía que nos pusieron a que teníamos que entrar a Ah, Querigma pero y ya. Oscar ya Y yo conocía al tampoco. padre Amador por Emaús, ¿no? Yo al padre Mm. Amador lo conocí por dos cositas. Aquí podemos hablar con confianza. Uno, porque el padre Amador entró a un grupo de Maús, nos llevó su testimonio, que me gustó muchísimo,
y fue la Eucaristía, hizo su testimonio, eso, bueno. Y después fue porque a mí me llegó un casito de unas personas y yo estaba con una pareja, era un matrimonio. Entonces a mí me dijeron, nos quitan, necesitamos que vayas con ellos, no sé qué, que cuando, que están pasando por cosas y hay cosas como raras. Y yo, bueno, listo. Cuando a mí me dijeron, bueno, porque algo pasó y me dijeron, no sé qué, el Padre Amor. Yo, espera un momentico, espera un momentico. ¿Cómo así que ellos están con el Padre Amador? Si ellos están con el Padre Amador, por favor, necesito hablar primero con él o díganle ustedes que yo voy a ir si me autoriza. Yo no puedo, como laico comprometido, ponerme a llevar un caso cuando hay un sacerdote Sí. ahí implícito. Yo lo que hago es que los acompaño, los dirijo y si veo que necesita un sacerdote, voy con un sacerdote, los presento. Pero si ya que hay un sacerdote, yo no puedo ir. Entonces llegó la persona que me llevó con esa pareja me dijo, no te preocupes, Osquitar. Era muy amiga del Padre Amador y yo lo sabía. Entonces me dijo, no te preocupes, yo hablo con él. Yo fui a la casa de estas personitas. Cuando yo voy a la casa de estas personitas, yo empiezo a sentir ciertas cosas y yo, wow, esto aquí está fuerte. Bueno, listo, yo esto y empieza. Y a ellos me empiezan a decir que habían tenido prácticas de X y que ciertas cosas. Y ellos me dicen, una señora nos hizo un exorcismo. Entonces yo les expliqué y les dije, eso no es correcto. Exorcismo no lo puede hacer ni sacerdote. Tiene que ser No. uno por nombramiento del obispo y normalmente solamente hay uno por diócesis y a veces en diócesis ni siquiera hay sacerdote exorcista. Entonces que haya sido una mujer, entonces eso no Peor. era una bruja. Entonces yo les explico y ahí empiezan a pasar cosas porque el señor entra en una cantidad de vainas. Eso es lo que yo normalmente estoy haciendo. Entonces empezaron a pasar cosas, se asustaron, pasó. Yo les dije, mire, esto que está pasando acá, necesitamos hablar con el padre. Yo sabía que era el Padre Amador. Díganle lo que pasó, por favor, explíquenle y díganle que necesito hablar con él porque pues esto es un caso especial que toca saber. Y yo pensé que el Padre Amador tenía algo de conocimiento de eso. Pero estas personas, en su ignorancia, van y le dicen, es que vino bueno, me llaman y estas personas que conocían al padre me dicen, Osquitar, es que el Padre Amador se molestó. Y yo le digo, ¿se molestó? Pues dile que vamos a almorzar y que le comento de qué se trata. Entonces me dijo, no, que se molestó, que porque a quién estábamos llevando. Y yo, ¿cómo así que a quién estaban llevando? ¿Acaso ustedes no le dijeron que yo iba a ir y ustedes me dijeron que ya les había autorizado? No, Oscar, la verdad fue que yo no le dije yo. ¿Cómo me va a ir usted a mí a una casa? Yo le dije que sí, que si hablara con el padre y que si él me autorizaba que fuera y después tú me dijiste que sí fuera. Entonces parece que yo estuviera en desobediencia y yo no puedo estar en desobediencia. Entonces ahí yo tuve un problema, entre comillas, con el Padre Amador. Entonces ahí fue cuando, y con estas personas, porque él decía, no, yo en esas cosas no creo, dice el Padre Amador. Entonces a mí me tocó irlo llevando de a poquitos porque yo le dije, cuando me dijo, bueno, ella se entrevista con el padre y le dice, no, padre, imaginé que a mi esposo le pasó esto. Y ella comete un error muy grande porque el padre dice, ¿cómo así que un tipo haciendo exorcismos? Entonces yo, ay Dios, ¿cuál es exorcismo si yo estaba haciendo una oración? Yo no estaba ni siquiera eso. Entonces, yo paré todo, por eso en ese momento. O sea, muy ignorantes, o sea, y también muy imprudentes. Es correcto, porque el padre les preguntó a la señora qué fue lo que pasó y no, que fulanito vino con un hombre que se llama Oscar y ese Oscar vino y llegó y le hizo un exorcismo. Tan pronto cogió a mi esposo empezó a no sé qué y a revolotear, no sé qué, no le recibió la salva. Bueno, eso fue un problema. Entonces ahí el padre empezó, es que yo eso no, eso no es así. Y yo le pedí el favor, él le dijo, denme los rosarios y esto, y hacemos una oración y yo les hago una oración y acuéstense y tranquilos. Pues el padre les hace la oración a los sacramentales, los bendice ahí por internet y se acuestan. Y esa noche el señor se cogió y rompió los rosarios dormido. Eso, mejor dicho, pasó de todo. Entonces, cuando a mí me cuentan, yo le digo, bueno, hagamos una cosa. Dígale al padre
que si él no cree en estas cosas, que entonces él para qué bendice los objetos para convertirlos en sacramentales. Y que si no cree en esto y eso no existe, entonces ¿por qué su esposo rompió eso? Entonces, claro, ellos fueron y le dijeron al padre eso. Mire, Oscar nos está diciendo lo siguiente, y le dijeron eso. Pero dígale las palabras que le estoy diciendo, que si él no cree en esto, entonces ¿para qué bendice? Y que cuando los bendice, ¿por qué el Señor los rompió? Y por qué él dice que la esposa le huele a feo, le huele a podrido y que no quiere estar con ella. Entonces ya el padre como que se quedó con un poquitico, dijo, bueno, la verdad es que yo no sé hacer de esto, más bien voy a hablar con mi superior. Y él habló con el obispo y el obispo le dijo, mándele ese caso al padre Carlos, que el padre Carlos es el exorcista del obispado castrense, que queda en Apiay, allá en Villavicencio. Y ya ellos empezaron un proceso y el padre efectivamente les dijo, sí, señores, esto. Entonces, a mí me invitaron a una Eucaristía de una señora que la mamá se le murió. Yo fui a la misa. Allá estaba quien me estaba dirigiendo espiritualmente. Estamos hablando de hace como unos 4 años, 3 años. Y cuando yo llego allá, estábamos en la Eucaristía, era de las fuerzas militares del ejército y estaba un sacerdote oficiando, y llega el padre Amador tarde y también ayuda con celebrar. Se termina la Eucaristía, él sale, yo lo saludo y me dice, ay, hola, tú eres de Maús. Yo, sí, señor. Y yo le dije, además, venga, yo soy el del caso de fulanito, me gustaría hablar sobre eso, que no sé qué. ¡Ah! Hola. Yo le dije, mire, aquí está también uno que me acompañe espiritualmente. Ay, pero ahorita no tengo tiempo, después nos hablamos. Y después, al tiempo, como a los 4 o 5 meses, fue que yo entré a Querigma. Y ahí ya el padre, entonces, que Noé, que Moisés, que todas esas cosas. Entonces, Pero fíjense que los sacerdotes no reciben una buena formación, tanto que es el arzobispo recién nombrado, el cardenal ahora, no, es que yo no creo mucho en el diablo. Por supuesto, eso que levantó una ampolla porque ¿cómo se le ocurre decir eso? Claro, los periodistas hacen unas preguntas absurdas, pero él no ha debido contestar eso, porque Y no, y es que son muy zafados para contestar muchas veces. no, claro, entonces, no, no, mira, Rosita, ahorita ese es uno de los grandes problemas que hay, porque imagínense, yo que te llevo tan poquitico y a mí me toca a veces acompañar sacerdotes en esto y claro, enseñar. porque no saben, no conocen. ¿Qué pasa? Es que esto en el seminario no se habla. No se No, habla, no saben. no se habla de monología, no se habla de angelología, no se habla de esto, ¿sí? Entonces, es muy complicado porque un sacerdote sale y tienen el don, ¿cierto? Tienen el Claro, don, por las manos ungidas. tienen los dones y grave. Ahorita bien con mi director espiritual, con el padre Marius, a nosotros nos ha tocado y él le ha dicho a varios, por ejemplo en Medellín, el sacerdote que fue nombrado como exorcista se le avisó y el padre mismo Marius le dijo, padre, tenga cuidado, mire, usted no se meta con esta persona, usted es el exorcista de esa diócesis y tenga cuidado de hacer esto, esto y esto. Y él no quiso hacer y ahorita está en una clínica de reposo porque está con problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, porque piensan que escoger simplemente el manual del exorcismo, hacerlo y a veces hacen algo que se llama oraciones imprecatorias, sacerdotes que no son exorcistas. El sacerdote exorcista sí las puede realizar, pero un sacerdote normal no. Y los laicos tampoco. Y eso No, viene del protestantismo, que son oraciones de que, claro que reprendo. claro que no sé qué, y si usted se va y usted y te expulso en el nombre de Jesús. Lo que pasa es que el otro se le viene, pero a uno. ¿Usted quién es para expulsarme a mí? Y le dice el demonio, usted es semejante pelagato, y los coge. Ahorita nos llegó un caso bravísimo porque es una pareja, eso fue hace 15 días que estuvo el padre y el padre me dijo, Oscar, venga para acá. Entonces yo, ¿qué pasó, padre? Me dijo, venga, mira, acompaña a esta pareja, es un matrimonio con una niña de 7 años, con un problema la niña impresionante. El padre empezó a orar y apenas ahí empezó la niña con un dolor de estómago, bueno, de todo y bueno, terrible. ¿Y qué era lo que pasaba? Ellos se pusieron a acompañar espiritualmente al padre exorcista de la diócesis de Zipaquirá, si mal no estoy.
Y el padre los metía a todas las oraciones y ellos se ponían a hacer oraciones en vez de solamente hacer oración de intercesión. Y después cuando uno hace todas estas oraciones, uno tiene que hacer algo que se llama una oración de renuncia. Eso muchos no lo conocen. La mayoría, el 90%, no sabe que tiene que hacerlo. Entonces, ¿qué hace? El mal coge y arrebata. Ah, sí, usted está expulsando a gente. Venga, a ver, me voy con Venga para acá. Exacto. Entonces, esto es un tema que a mí me ha sorprendido demasiado, demasiado. Yo entré así, Gustavito, en Emaús. Cuando yo hice el primer retiro de Emaús, pues yo juraba que el rector algo conocía y cuando yo le hice unas preguntas, yo le dije, oye, mira, es que yo tengo unas dudas porque en el retiro pasó esto, 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 y él quedó como, ah, y yo, uy, ¿cómo así? O sea, es el rector de este retiro y no sabe, pero pues claro, yo venía de grupos como 4 o 5 meses de grupos carismáticos y donde aprende uno mucho. Pero es tan fuerte que yo ahorita que me fui a la peregrinación a Europa, yo estoy con el director espiritual de una persona que da testimonio a nivel mundial, que tuvo a Cristo presente de frente, le habló de todos una conversión y eso mueve masas a esa persona. Y el director espiritual, y él llega a mí, que es el sacerdote, y llega y me dice, Oscar, venga, yo quiero hablar con usted sobre esto. No conocía, él decía que él hacía exorcismos con ella. Yo le dije, padre, discúlpeme, pero usted no hace exorcismos. Cuando usted está con ella y se manifiestan todas esas opresiones con personas y con gente que está alrededor, usted no está haciendo exorcismos. Dice, pero es que yo llego y cuando yo estoy, digo, claro, usted tiene el poder de Dios, pero usted no es exorcista y usted no puede, eso no es un exorcismo, esos no son posesos, son opresiones. Opresiones. Son Es que hay que opresiones. distinguir, hacer como un análisis porque hay opresiones, infestación, y Vejación. posesiones muy, muy, es decir, muy, no es tan común, posesiones muy, no, eso Entonces, es diferente. eso es algo que a veces como que lo queremos tapar. No, 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 eso no, eso no, eso no. Y se cometen tantos errores, tantos errores. Yo ahorita a mí me tocó empezar un caso, pues el que les dije de La Calera, ¿se acuerdan? El de La Calera, De sí. La Calera me tocó allá. Y ellos estaban acompañados, empezaron también un acompañamiento con un sacerdote jesuita. Y es un sacerdote que está aquí ahí arriba de Lourdes, donde está toda la cuadra que es de los jesuitas. Y él ahí tiene su La oficina y todo eso. facultad eclesiásticas. Las facultades eclesiásticas, sí. Bueno, eso no me sé ese nombre, es facultades Eso eclesiásticas. existe desde que yo era chiquita, porque yo estuve en el colegio Las Belemitas, que queda en la séptima con Y 65. voy con él porque él llegó y dijo, yo quiero conocerlo porque yo no tengo conocimiento de este tema. Y yo, ay, pues chévere. Entonces yo le dije, padre, es que aparentemente, según lo que dicen, parece que sí hay una implicación espiritual, pero yo no les he dicho si lo hay o no, porque es que eso no hay que meterle, la gente todo el tiempo le echa la No, culpa a la brujería y a la hechicería y eso no se trata. Entonces yo le dije, entonces padre, él me dijo, venga y nos conocemos. Yo, bueno, yo voy, hablo con él. Entonces le digo, mire, yo me presento, esto es lo que yo hago, yo acompaño y estoy acompañado por esto, por la Unión del Apostolado Católico, estoy en esto, esto es lo que yo hago, yo voy y oro, pero normalmente cuando yo voy y oro a veces puede que se presenten cosas y eso. Entonces, pues yo quiero ponerme a la orden y usted me dirá cómo proceder. Yo tengo que ser obediente a lo que usted me diga. Si usted quiere que yo me aparte, me aparto. Si lo acompaño, usted me dirá. Me dijo, no, yo este tema no conozco. Entonces le digo, bueno, padre, a ver, le voy a decir porque para mí sí puede haber implicación espiritual. Mire, les ha pasado esto, esto, esto. A partir de que se casaron, todo se vino al piso, se le mueren los animales, el muchacho no sé qué, bueno, en fin. Y fuera de eso, ellos han tenido dos problemas grandes. Y es que un primer sacerdote fue allá a la finca, de ahí creo que de La Calera, y el sacerdote les dijo que tenían que regar Clorox por la finca y no sé qué para limpiar toda la finca. Entonces el padre se queda como mirándome, yo no le digo nada. Dije, y después va otro sacerdote y este sacerdote le dice que por favor, por todo el borde de la finca, siembre ruda y que no la deje florecer, que apenas cuando crezca y vaya a empezar a florecer, que la corten. pero eso es como de brujería. A eso voy. Entonces yo le digo, padre, entonces mire,
yo pensando, yo le dije, padre, entonces, eso no son prácticas adecuadas ni son católicas, eso son prácticas esotéricas donde lamentablemente uno que otro sacerdote, sin saberlo, acude a estas prácticas y lo que hace es que contamina más todo lo que está pasando, porque estamos mezclando. Usted sabe que en la palabra nos dice que o eres frío o eres caliente, pero los tibios los vomito de mi boca. Entonces, no podemos estar mezclando. Entonces, ellos han tenido un acompañamiento mal dirigido, fuera de eso estuvieron con otras personas. ¿Y sabes qué me dice el padre? Dice, bueno, yo en eso no tengo casi lío, Oscar, porque yo, por ejemplo, tuve un familiar y el familiar decían que le habían hecho brujería y no sé qué, y la llevaron donde una señora, ella hizo una contra y de ahí mejoró. Y yo, pero yo pues no podía hacer esa cara que tú hiciste, Rosita, delante del padre, ¿no? Entonces yo, Ah, bueno, padre, a ver, yo le digo una de las cosas y esto se lo voy a decir con mucho respeto, con mucho cariño. Eso que usted dice y lo que están haciendo los sacerdotes, no lo comparto. Se lo respeto, pero no lo comparto, porque es que yo sí he estado con sacerdotes exorcistas y yo he visto esto. Después vamos hablando y le explico, y a medida de pronto el Señor quiere mostrarnos a través de este caso qué es lo que está ocurriendo. Entonces yo ya sé que él es uno jesuita así abierto a ciertas cositas y eso es muy delicado, ¿sí? Entonces, bueno, entonces ahí vamos con ese caso porque ese es un caso fuertecito y ya el muchacho pudo, el muchacho, pues cuando yo fui pasaron muchas cosas allá y el muchacho dijo, yo con Oscar no, yo a Oscar le tengo miedo, no sé qué, sí sé cuándo, yo no quiero hablar con él, entonces yo le dije a la esposa, dile que venga y hable con el padre. Y como el padre lo trata es por la parte psicológica, no le va a hablar mucho de Dios, entonces él ya vino el viernes pasado. Estuvo acá, el padre me llamó, me dijo, Oscar, vamos así. Yo le dije, llévelo por esa línea. Y yo me dijo que quiere ir conmigo a la casa y vamos a ver. Yo creo que todavía no oramos, pero vamos a ir suavecito. Entonces, ese es el desconocimiento que lo dice Oseas 4:6. Mi pueblo muere por falta, perece por falta de conocimiento. pero lo más grave es que los que deben batallar contra el demonio le tienen miedo y no Pues lo claro, hacen. pues esa es la forma que él ha utilizado para por eso. Pero digamos, el Padre Amor que tiene esos libros y todo eso, es que no lo leen, hola. Yo sí he No, leído los libros no, del Padre Rosita, Amor. no, Rosita, porque, a ver, es lo que yo estaba hablando allá en la arquidiócesis y es lo que yo le comento. Lamentablemente, en el seminario lo que hacen es darle teología, ¿cierto? Filosofía, y lo que entre comillas enseñan a los sacerdotes es a llevar a su pueblo, pero sobre todo a administrar una parroquia. Entonces, desde el lado diocesano hay ese problema. Y por el lado de las comunidades, pues cada comunidad va hacia su carisma. Carisma. ¿Y qué pasa? El Señor es tan grande que le va dando el doncito a cada sacerdote y el sacerdote solito le toca ir poco a poco aprendiendo, pero algunos lamentablemente se dejan guiar mal o algo pensando que están haciendo las cosas bien. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, eso es algo que toca hablar. Ya pues se está diciendo que, o sea, tiene que haber las clases de demonología porque es que el sacerdote precisamente es el director espiritual y es el que combate toda la parte espiritual y si no, él no lo tiene, no tiene claro, pues grave. ¿Mm? Pero bueno, ahí vamos. Y, Entonces, Oscar, y digamos eso de sembrar medallas de San Benito, de la Milagrosa, hacia alrededor de la finca, eso no a se ver, les puede decir, a ver, no, mira, o es delicado porque después de lo de la ruda y esas cosas, no, 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 no. entonces, A ver, lo que uno normalmente que hace es cuando ya son terrenos grandes, porque uno en la casa sí puede hacerlo, uno puede en colocar sus medallitas de ventanas, sí, papelito, las coloca y va haciendo oración, sí. pero no tomarlo como superstición, porque es que la No, mayoría, no, no, ay, no, 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 póngame las no, medallas aquí. No, 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 espérate, no, no, espérate, no no. es eso, no es eso. Tenemos que abandonarnos esa parte de mágico y eso, no, es la fe y dónde se deben colocar esas, es donde son personas que normalmente están vinculadas mucho
al tema de oración de intercesión, personas que están con eso. Ah, bueno, listo, perfecto. Una oración a tu casa, pero también empezar a un proceso de conversión, porque es que el problema es que la mayoría quiere, ¿qué tengo que hacer? Y tráigame y llóreme, pero no Pero inicia. pero yo sigo igual como así, ¿no? Es correcto. Ahorita, yo no sé si les comenté el caso que me pasó, me dolió, pero pues hombre, yo ya no puedo hacer nada. Y fue un caso donde el muchacho, a mí me tocó eso fue hace como 3 años, ir a una casa de una muchacha casada y pues estaban pasando por crisis. Ese muchacho estaba muy mal, pero a mí me decía ella que él no era creyente. Cuando llegó y yo le decía, pero ¿por qué quieres que yo vaya a tu casa si tu esposo está allá y le va a incomodar? Yo no quiero ir. Me dijo, no, Oscar, él quiere que tú vengas. Y yo, voy. Cuando yo voy, llego allá a su casa, el muchacho no podía hablar, no podía caminar, eran muchos huesos, hablaba muy poquito, pero traía un rosario y empezaron a pasar cosas ahí. Eso empieza a molestar el otro, entonces empezaba a ver que hubo problema en la casa de la muchacha. Bueno, en fin. El caso es que el muchacho empieza a preguntarme, me quedo yo solo con él, y él empieza a preguntarme que sí, sin yo decirle que normalmente, que es lo que me llaman algunos. Y me preguntaba, ¿y la hechicería sí existe? Y yo le digo, ¿por qué usted lo dice? No, porque es que he estado pensando en eso y no sé qué. Yo le dije, mire, le voy a decir lo que yo pensaba cuando yo era joven. Yo decía que el que estaba con Dios nada le pasaba. Y yo me lo creía, y eso es malo. Eso no es correcto. El que está con Dios también le pueden pasar cosas y le pueden hacer cosas. Me dijo, es que yo creo que eso no le hacen a uno nada. Y yo, bueno, pues es lo que tú piensas, es lo que yo te digo y por mi experiencia sí existe. Hay algunos que son charlatanes, pero hay otros que sí son de verdad. Entonces, ok, empezamos a hablar y empecé yo a hacerles preguntas a ellos, que él hace cuánto tiempo estaba en cama, él ya llevaba 2 años en cama, no podía trabajar. Le preguntaba, le dije que qué enfermedad le habían diagnosticado. Él me dijo que le habían diagnosticado unas 7 enfermedades. Yo le dije, no, necesito que con certeza me diga cuáles. No, él tenía de aquí una, de aquí otra, de aquí otra. Los médicos no le decían ni le daban medicina de todas. Normalmente cuando es algo espiritual se puede manifestar en problemas de salud y Sí. nunca te diagnostican la enfermedad correcta. Se te hacen exámenes, pero dice, tiene esto, pero no le encontramos, no sabemos. Eso es uno de las causas que uno puede de pronto empezar a decir, hay algo. Y bueno, empezamos a hacer cosas, hablar, seguimos Ahí hablando. llegó Magdalena, ¿ve? Bueno, ahí Y no está. aviso era que iba a Estamos llegar. echando cuentos. Y entonces, bueno, yo les Qué quiero mostrar. pena, vengo de una... Que estamos hablando aquí de un tema que pues a mí no me gusta mucho hablar porque pues esto no me gusta. Entonces, mire, así yo me le presenté al padre que les digo el jesuita. Yo le dije, mire padre, yo soy un laico comprometido, pertenezco a la unión, hago parte de la unión del apostolado católico y he estado acompañando en oraciones de intercesión. Yo he estado con sacerdote exorcista, con el padre Luis Eduardo Guzmán, lo acompañé durante mucho tiempo en eso. ¿Qué hago yo? Hago oraciones por las personas. ¿Y yo qué llevo normalmente cuando voy a orar? Mire, este es mi kit. Aquí se los coloco. ¿Sí? Este es mi kit. Entonces, mire, este es mi kit. Voy a bajarlo un poquito para que me quede más fácil. Este es mi kit. Yo traigo aquí, mire, es una toallita. Y en esa toallita yo traigo unos sacramentales, padre, mire. Esto, salecita exorcizada, unas vitelitas y eso. Entonces, eso es lo que yo normalmente hago. Entonces, llegué con este muchacho y le digo, bueno, de todas estas cosas les pregunté que si ellos tenían sueños feos o algo raros y me dicen que sí, que una persona que él fue la mejor amiga. Bueno, y empiezan a ver que yo, bueno. Y él empieza así, yo decirle, me dice, o sea que ella nos hizo brujería. Y yo le dije, a ver, ¿quién te está diciendo que ella? No, tú lo estás diciendo, yo no estoy, ok. Y simplemente le digo, necesito que hagamos una, bueno, yo me voy ya está muy tarde, eso era en Engativá abajo, les digo, eran las 8:30, 9 de la noche, le digo, yo estoy en mi carro y yo necesito salir y llegar, yo voy hasta el norte,
pero ¿le parece si terminamos en oración? Entonces él me dice, sí, no hay ningún problema. Yo, bueno, listo, hagamos una oración. Yo iba a hacer solamente una oración sencillita. Cuando llego y le digo, bueno, nosotros para hacer la oración siempre recomiendo que nos protejamos con, esto es sal exorcizada, esto es agua exorcizada, coge un poquito, agua así, mira, y lo colocas en tu boquita. Con eso nos protegemos de cualquier cosa. Listo. Eso lo hago con la esposa, les mostré yo, y cuando coge el muchacho hace así, y apenas hace así, eso se manifestó, pero fuertísimo. Eso fue como media hora, 40 minutos. Lo que te digo, era un muchacho que estaba flaco, raquítico, y fue tan fuerte el grito y todo lo que hacía el hombre que sus hijos, que estaban en un cuarto allá encerrados, salieron asustados, gritando, llorando. Me tocó decirles, váyanse para donde su abuela, y ahí me quedé con el muchacho. Y pasó eso. El muchacho al final, eso normalmente no ocurre. Yo le pregunté de qué se acordaba, porque normalmente las personas quedan, o sea, se les olvida todo, o en algunos casos tienen algo esporádico. Magda, cierra tu micrófono. Cierra el micrófono. Y ahí entonces él me dijo, es el único caso que yo recuerdo que la persona recuerda absolutamente todo. Él decía, yo no le quería decir eso a mi esposa, yo no quería hacer esto, yo le pedía a la Virgen que me acompañara, no sé qué, eso tenía de todo ese muchacho. Y con él yo le dije, bueno, ya entendió que sí existe. Porque es que él me había antes dicho, pues a mí me gustaría saber si eso es verdad. Y yo le dije, manito, eso ni me corresponde a mí, ni le corresponde a usted. Eso el Señor le hará ver si eso existe o no existe. A mí, yo lo conocí hace un tiempo y yo sé que existe. Dijo, no, pero es que a mí me gustaría. Yo, déjelo que el Señor se lo mostrará. Y se lo mostró ese día. Le dije, mira, hay que hacer un proceso de conversión. Tienes que hacer, primero, una confesión. Tienes que empezar a hacer la consagración a la Virgen. A mí me gusta mucho hacer la consagración de la Virgen María con el método de San Luis María Griñón de Montfort, pero con lazos de amor mariano. Ellos tienen unos videos, hacen una explicación y te van metiendo en la iglesia, te van enseñando doctrina y te van explicando el pecado. Bueno, es muy bonito, porque no es solamente la consagración de repita oraciones, sino una charla, sí. Catecismo, magisterio, María, te empiezan a dar cositas. Entonces le dije, vas a hacer eso, vas a hacer la confesión y vas a empezar a tratar de ir a la Eucaristía. Como no puedes moverte, le vamos a pedir a un ministro extraordinario y al párroco que venga y te la dé, pero para eso tienes que confesarte y vas a hacer una confesión. Primero una confesión como tú te confiesas, normal. Y después, a medida que vas viendo la consagración, más o menos después del 5º día, te voy a dar esto que se llama un examen de conciencia o una confesión de vida más profunda para que lo hagas. Listo, ok. Segundo día, ¿qué hubo? ¿Cómo va? No he empezado la consagración. Y la cogió muy chévere el hombre, me mandó un video, la esposa, diciendo, mire que lo que le está pasando a fulanito. Aquí no hablo pues de nombres. Ya les voy a explicar ahorita. Y llega y él empezó a coger aceite que le daban en la parroquia y él mismo a ungirse y empezaba la opresión. No sé qué, cuando él lo hacía. Y él juraba que con eso se iba a sanar. Yo le dije, dígale ¿para qué hace eso? Que no se esté atormentando, que vaya a la confesión primero, organícese. Llegó allá a la parroquia y había unos misioneros. También se manifestó allá con los misioneros. Los misioneros le dieron la misma respuesta. Mira, tienes que empezar esto, confiésate, no sé qué. Lo vieron 2 o 3 veces, no quiso. Después me dijeron que qué tenía que hacer porque él quería que eso se lo quitara. Y le dije, hermano, es que el que se lo quite es usted. Aquí nadie le va a orar para que eso se lo quite, esto no es mágico. Le dije, haga otra cosa, váyase con Monseñor, se me olvidó, el exorcista de la arquidiócesis de Bogotá, que él estaba en Santos Cosme y Damián, y ahora está allí en la 158 con novena, más o menos 14. Monseñor... ¿Gabriel Londoño? Londoño, sí, Gabriel Londoño, sí. A él. Le dije, simplemente vaya a la Eucaristía.
Y tan pronto lo mismo. Fue a la Eucaristía y Monseñor solamente lo llamó, le dijo, venga para acá. Y le dijo adentro, necesito que hagas esto, esto, esto. Todo eso les estoy hablando que fue hace más o menos 2, 3 años. Y el muchacho, una soberbia porque él era profesor de matemática, profesor de biología, era del distrito y con una mente prodigiosa. Bueno, al cabo de 2 meses yo volví, esa primera experiencia, lo de Monseñor Londoño y todo eso fue despuesito. Pero yo volví y él empezó a decirme que yo le había originado todo eso, que por culpa mía, mejor dicho, eso me dijo de todo. Yo le dije, ¿usted no se está dando cuenta que a partir de que cuando yo vine, cuando los misioneros le hablaron, usted ya tiene ánimos hasta para regañarme e insultarme? Y usted está casi igual de alto a mí y usted puede hablar casi 10 minutos, antes no podía hablar ni siquiera un minuto. Se quedó callado y me dijo, uy, sí, yo ya sabía que no era él que me estaba hablando. Entonces él ya ahí. Pero imagínate que hace mes y medio más o menos, el muchacho falleció porque no quiso nunca hacer nada. Terminó en la clínica Mederi, faltando un día, 2 días para fallecer. Me llama la esposa que él me quería ver, que quería que fuera con el padre Marius, que es mi director espiritual, que es el director de nuestro ministerio. Nos fuimos a la clínica. clínica? A las 4 de la tarde teníamos reunión porque a las 5:15 el padre viajaba para Medellín. Él solamente viene 4 o 5 días a Bogotá y yo estoy con él todos esos días. Y a las 4 nos vemos en la clínica para hacer la oración. Y yo le dije, padre, usted sabe cómo es ese caso con él. Y aquí nos toca suavecito, suavecito, pero yo creo que si podemos hacerle la oración. Se me olvidó. La hermana es medio, o sea, dice que ser católica, pero eso recibe sacerdotes de aquí y de acá y todos que tienen dones y dones y dones. Yo les dije, ojo, que ese sacerdote no es católico. No me hicieron caso. Pídale las credenciales. Nah, pues vamos a ir con el padre Luis Eduardo. Yo le dije, no, si va a ir con el padre Luis Eduardo, vaya tranquila. Ese sí. Él fue allá y le dijeron, mire, tiene esto, 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 es esto, es esto. Allá pasó de todo. Y yo le dije, padre, mire, allá le mando hay uno que no, a uno no, a mí no me creen, pero bueno, ahí ya, llévelo usted. Él le dijo también, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Tampoco lo hicieron. Eso fue hace poquito, eso fue hace como 4 meses que les estaba llevando el caso. Y cuando fuimos allá ese día, eso era un miércoles, me parece, un miércoles como a las 4 de la tarde, llegamos a la clínica Mederi, le habíamos dicho a la esposa, ella ya sabía que íbamos. Hola, mira, ya estamos acá abajo. Ay, espere un momentico que yo no estoy en la clínica, me fui a hacer una vuelta. Está mi cuñada, la hermana de él allá arriba. No bajó, no quiso bajar, nos hicieron esperar media hora, nos tocó irnos. Y por la noche el padre le dijo, aunque sea, le voy a hacer una oración frente al Santísimo, colóquelo ahí. La hermana no quería que nosotros fuéramos allá. Y bueno, el padre le hizo la oración y al otro día a las 6, 7:30 de la mañana falleció. Así triunfa el mal. Pero sería que en ese último momento se convertiría, sería que pidió perdón. Con el padre hablamos y lo hizo muy conscientemente. Él era creyente, pero le ganaba algo que es la soberbia, ¿no? Le ganaba la soberbia, era un hombre súper machista y no dejó, yo le decía, mire, háblese con su esposo. Yo creo que no importa ya decir el nombre, él se llama Johan Andrés López. Johan Andrés López duró incapacitado como 4 o 5 años, imagínate, por el magisterio. Por ende, la esposa tenía la pensión completa. Y yo le decía, di Liliana, ella se llama Ángela Liliana, ve y dile a Johan para que les den la pensión, para que usted, ¿sabes qué decía él? Ustedes no van a gozarse con mi plata, a los hijos y a ella, o sea, era una cosa tremenda, tremenda, tremenda.
Y él decía, a mí lo que me quiten es esta joda, ya que no que me deje, pero era grosero, pero también él venía de problemas de familia fuertes, ¿no? O sea, son casos muy duros donde Durísimo. normalmente esas opresiones se agarran es de eso, de los vacíos cuando tú eres pequeño, cuando eres huérfano, cuando eres violado, cuando sea... Es por es que las heridas son muy fregadas y el maligno entra por las heridas. Por eso hay que, esos procesos de sanación de heridas son muy importantes porque ahí al ir sanando esas heridas, también, y obviamente con todo lo que tú dices, la confesión, todo eso, pero hay que ser consciente de las heridas que uno tiene para que Mira, pedirle al Señor que las les voy a sane. explicar algo para que lo entiendan y es así. En este proceso, el demonio actúa, claro, tiene influencia, sí, tiene influencia, pero el demonio tiene que buscar de dónde agarrarse. Nosotros le llamamos el árbol, ¿no? Entonces es un árbol de ramas. Entonces para nosotros poder derrumbar un árbol con ramas normalmente no cogemos y lo tumbamos de una vez, sino le Nos vamos toca las quitando ramas, ramitas. sí. Entonces nosotros siempre tenemos que hacer un estudio, un diagnóstico e ir quitando ramas y llegar al centro, ¿cuál es? Que es el tronco, para ahí acabarlo y ya, y que no vuelva a nacer y que se acabe. Porque es que si no se sanan los vacíos, como tú lo dices muy bien, estamos mal. Entonces siempre tiene que haber un proceso. Yo hablaba, un sacerdote exorcista que lastimosamente ahorita entró en desobediencia ya hace como 3 años y era muy bueno. Y yo utilizo mucho los libros de él porque son muy buenos, él es colombiano. Él es, ay, se me olvidó, el padre, se me fue ahorita, listo. Y él ayudó mucha gente, pero él me decía, Oscar, es que la mayoría piensan que lo que se necesita es exorcismo y el mejor exorcismo es la sanación. Nosotros tenemos que hacer es procesos de sanación para terminar con liberación. Y la mayoría empiezan al revés, empiezan es haciendo oraciones de liberación, donde efectivamente se expulsan los demonios, los espíritus, pero acuérdese lo que dice la palabra. Ellos salen, van al desierto, pero como encuentran la casa barrida y arreglada, vuelven con 7 más fuertes. Y eso es lo que le pasa a la mayoría. Y la mayoría quiere es eso, es solamente ir a eucaristías de liberación, retiros de liberación, pero no hacen el proceso de sanación. Yo Aquí no sé si su merced ha oído al padre Josefo, yo hice de la sanación de familias. sí, Yo hice el retiro con el padre Josefo. el padre Josefo es muy bueno, pero el problema es que tiene oraciones imprecatorias. Sí, tiene, ¿Sí o no? sí. Pero, pero, Oraciones pero, que pero él dice que, o Oraciones sea, pues imprecatorias. generalmente esas oraciones las hace es el sacerdote. Cuando uno hace el retiro con él y que después ahí es toda esa, que empieza uno con el libro de la oración de Daniel, que es divina, pero realmente cuando es el sacerdote, él es el que hace la oración Por imprecatoria. eso, pero a eso voy. Sí, Mira, Gustavito, eso se llaman oraciones imprecatorias. Son o oraciones sea, en las cuales orden, digo, yo en el nombre de Jesús orden. ordeno y saco todos los demonios, libero, todo, no sé qué, hago esto. Me coloco en el lugar de Dios, de Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Es lo que yo digo. Esas oraciones imprecatorias hay que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, el padre Josefo no es exorcista, no tiene el ministerio del exorcismo. Por ende, él no se puede colocar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decir que yo en el nombre de Jesús. ¿Tiene una facultad de ser sacerdote? Sí, pero no es exorcista. Tiene que tener mucho cuidado. Y muchas veces lo deja, como tú bien lo dices, tenemos que estar con un sacerdote para que eso. Pero hay muchos que hacen todo el taller de sanación del padre Josefus solitos o con algunos laicos. Ahí hay que Sí, mucho cuidado. es mejor con un sacerdote. Eso. Esa oración a veces la hacíamos se uníamos así también por internet, pero la hacía el padre Riveros del Minuto de Dios. ¿Cómo se llama el Ok. padre? Sí, por eso te digo, El, desde que estén el padre acompañados del Riveros. padre, pero Sí. después los sacerdotes a veces ya se ha visto que reciben mucho espiritualmente. impre qué, Imprecatorias. Imprecación, imprecatoria. imprecatorias. Sí, imprecatorias.
Ahí, Entonces, mire, ahí, ahí me buenísimo, sale una curiosidad claro. en estos días de... Pero uno sí puede, por ejemplo, decir el nombre de su, yo pido la protección, eso sí puede Ah, uno, eso sí. porque de No, protección. Lo que el- uno no es mandar a otra, sobre todo a los espíritus, aquellos enemigos, yo eso. mandarles porque yo no tengo la autoridad. Entonces, al no tener la autoridad, el otro lo que hace es que me cachetea Eso y se me puede llama, hacer el mal espiritualmente, sí, eso se llama retaliaciones, ¿ok? sí, Esas son, cuando nosotros hacemos la oración de entrega y de renuncia, nosotros, eso es lo que le decimos al Señor. Le decimos, Señor, por favor, todas las oraciones que yo hice hoy y todo lo que haya recibido física, espiritualmente, que vayan en contra de mi parte económica, de mi salud, de mis allegados, Señor, las coloco en los pies de tu cruz, por ejemplo, ¿sí? Es una oración más larguita, pero te la entrego, Señor, para que seas tú lavando con tu sangre preciosa, no sé qué, ¿sí? Y para que toda retaliación del enemigo por todas las oraciones que yo haya venido realizando no me caigan a no mí, me haga daño. no me caigan. Entonces, es eso. Ahora, ¿qué es lo importante? Siempre hacer un proceso de sanación, siempre tenemos que ir al inicio. Por ejemplo, un proceso de sanación muy lindo y muy completo se llama penitencia por amor. Es uno que Sí. todos deberíamos realizar. Sí, yo lo hice eso, lo hice por mí, primero por uno porque para que uno se, lo Por el hice esposo y por los por mi hijos. esposo, por las edades de mi esposo, mis hijos, por los años de matrimonio, se imagina, duré más de 2 años haciendo. Luego hice Pero es otro hermoso de, y encuentras es una cantidad de cosas que el Señor buenísimo, te va mostrando muy lindas, sí. muy lindas. Eso. Otro proceso que hice que es un proceso que es una psiquiatra, no sé si, Sara Londoño, no sé si su merced la conoce, bueno, y ella, ¿Sara o Sandra? no, 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 Sara Londoño, ella ya es una señora mayor, Sí. y ella más que todo ahorita está dedicada es como a ser directora espiritual de curas y monjas, porque, Ujú. y ella nos hablaba del proceso de sanación, era de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Entonces, haga la listica, digamos, de lo que le hizo a fulanito. Ta, 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 ta. Y por cada cosa, usted perdone los 70 veces 7. Y hay una oración pequeña. Yo no sé qué, perdono a fulanito por tal cosa y 70 veces 7. Y ese proceso también lo hice, duré más de 2 años. O sea, yo he hecho también muchas cosas porque yo tenía que sanar, porque yo también fui una niña herida, tuve problemas, además un matrimonio complicado y todo eso. Y sin embargo, eso, porque si no, sería uno un resentido. O sea, uno tiene que ser, para poder vivir una vida realmente cristiana, uno tiene que estar interiormente sano, porque si no, Así es. Gustavito, lo que pasa es que hay muchas personas y que hacen oraciones entre